terrible. Estafado y traumado. Sí, pues ya por dicha estamos en la casa. Mi esposa tenía una cita en Bueno, así. Cartago. Ajá. Y me tocó dar clases en el Bueno, parque. ya por lo Sí, me tocó dar clases qué duro. sí, en la mañana desde el parqueo de uno de los parqueos que hay ahí. Ay, no, no, pero ya por dicha, Ajá. ya terminando el día para descansar. Cuénteme una Ya cosa, pasó. ¿sí? ¿Cómo le fue con el examen? ¿Pudieron ir a retirarlo? Ay, profe, yo todavía no he podido. Pero ya lo encargué, ya lo tengo, ya está listo, pero no puedo ir a recogerlo. Hola, buenas Ah, noches. buenas noches. Dani, ¿a usted cómo le fue con el examen? La... El- Profe, yo lo encargué, pero no lo he podido retirar. Que dicha que Ah, Dani ya le sirve, con eso no soy también la única que hablo. Yo sí ya lo tengo, hoy lo recogí, pero todavía no me he puesto a hacerlo. Es ah, que no, 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 no. La idea es hacerlo. Acá. mm, y espero que mañana ya me salga tempranillo del trabajo y me ponga a hacer esas cosas. Bueno, perfecto. Entonces, más bien, la idea es empezar a hacerlo hoy. Ujú, Y si no, ir apuntando para ver las dudas que salen en el examen. Él es muy fácil. Y eso van a ver ujú. ustedes. Tengo porque ya el de Bachi ya yo lo hice en digital. Nada más que voy a ver dónde era. Ah, es que lo tengo en otra carpeta. Voy porque tengo que sacarlo de la llave. Profe, el viernes le devuelvo unos exámenes que yo tenía ahí, se los dejo ahí mismo. Hoy se los iba a llevar y se me olvidaron para que se los dejaran ahí donde, en la fotocopiadora. ¿Cuáles exámenes? Usted nos prestó unos exámenes esta semana para que le sacáramos copia y la otra semana se vino la pandemia y no volvimos. Ah, no, tranquilas, el otro año me los dan. Ve, el otro año Ah, no, bueno. cuando nos veamos. Sí, ok, entonces lo sigo guardando ahí. Con razón era que yo buscaba y no los encontraba. Qué pecado, No qué se, pre- pena. no se preocupen, por dicha para todo hay solución y aquí está. Aquí tengo la prueba Bachi 2019. Este es uno de esos. Pero por dicha, el muchacho que es mecánico que me ve el carro, Cascarita, que le dicen, él ya lo pasó y él me lo prestó. Entonces, este fue el que escaneé y el que ustedes tienen en la copiadora para ir a retirar, Ok, porque también estoy comiendo. Vengo llegando y me pedí un café para ver si acaso me despierto. qué pecado. No, tranquilo. Tania, este es el que usted tiene. Sí, Noilink, sí, Ah, no, Eileen es la que lo tiene. sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, ahí vemos algunos ejemplos. Bueno, este es un examen. Primero que todo, son 70 puntos. Va a pasar vamos a ver, según la regla de 3. Creo que con 45, 0, 0, dividido entre 70. Con 45 puntos buenos queda la curva. Casi siempre las curvas es como un margen tolerable de 4 o 5 puntos que siempre terminan regalando. Por apelaciones, por lo de la pandemia. La vez de la huelga regalaron como 10 puntos. En el que no pasó para la huelga fue porque no le dio la gana ir a hacer el examen. Qué chapa, yo hubiera matriculado por ese tiempo si hubiera sabido. Sí, y esto de la pandemia, acuérdense de mí, por lo menos 10 puntos pueden regalar. O sea, que usted pegando 39 buenas, Bueno, casi que pasa. 39 buenas es muy posible que pase. Lo ideal sería 45. Con 45 le da 64.28. Y considerando que tenga dos apelaciones, 267, necesita 48 tallados para pasar. Voy porque algo no me funcionó aquí. Con 48 puntos tallados, no, todavía no, 49, vamos a ver, y entre 70, con 49 pasa tallado, o sea, pasa apenas. Pegando 45, llega curva. Con la curva y capel en 2 o 3, pasan. Con 49,
pasan sobrados porque ya tienen el 70, más la curva que hagan, les puede dar 75. Por eso les digo, este examen más bien viene más fácil. ¿Por qué? Porque van a usar los mismos exámenes de muestra porque no hay tiempo de hacer uno nuevo. Aparte que cuando estaba el programa viejo, hicieron 2008, 2009, 2010, 2012 y todos los exámenes eran el mismo prácticamente. Lo que cambiara la estructura de las preguntas. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. A número 1 de este examen que estaba en la copiadora, voy a ver si lo puedo ampliar un poquito más. La número 1 dice lo siguiente: desde 1870 hasta finales de la segunda década del siglo XX, o sea, 1920 aproximadamente, se desarrolló un periodo caracterizado por una intensa expansión territorial en la que los países más poderosos dominaron extensas regiones del mundo, dando origen a grandes imperios coloniales. Eso era lo que vimos en el tema 1, que dio origen a la Primera Guerra Mundial, que se llamaba expansionismo europeo. Si quieren, le escriben por aquí abajo a los que tengan el examen, y al que no, le pueden agregar a la 1, anotación, expansionismo europeo, ¿verdad? Porque esto fue lo que sucedió en este periodo. Era cuando los grandes países, en ese momento Francia, Alemania, Inglaterra, parte de España, lucharon por invadir colonias en otras partes, principalmente en África y partes de Asia, y obtener la mayor cantidad de recursos, llámese minerales, oro, plata, diamantes, piedras preciosas, materias primas, seda de la China, para hacer sus grandes imperios. ¿Cuál es el ejemplo de esto hoy en día? El Fondo Monetario Internacional, que quiere absorber la economía costarricense y producir piña aquí a cero costo para venderla en el extranjero bien cara. Y eso es lo que sucede hoy en día. Producir piña aquí sumamente barato, pero llevársela al extranjero, ahí sí vale más. El texto anterior hace referencia al periodo histórico del imperialismo europeo a finales del siglo XIX. O sea, estamos hablando del año 1800, finales de 1800, y principios del siglo XX, o sea, principios del año 1900, que propició universalización de regímenes democráticos en el mundo, creación de organizaciones de ayuda humanitaria en África, la reducción de las desigualdades sociales entre los imperios y colonias, o la de modificación de las condiciones de vida de las regiones colonizadas. ¿Cuál se les parece a ustedes? Viendo el caso, retrocediendo a la Europa antigua de principios del siglo, recordemos que una de las razones por las que se hubo las guerras mundiales fue por lo que ellos, los mismos países o las mismas potencias europeas se expandieron y tenían dictaduras. Al tener dictaduras, la dictadura es contrario a un régimen democrático. El democrático es como Costa Rica, donde vamos a votar cada 4 años. Aunque no queramos ahora el candidato, pues fuimos a votar y ya está ahí y ya no lo podemos sacar hasta dentro de 2 años. Entonces, la A es incorrecta, la quitamos por descarte. Nos vamos a la B, creación de organizaciones de ayuda humanitaria en África. Para estos años, África más bien era todo lo contrario. Todavía se extraían esclavos. Principalmente se los llevaban para Estados Unidos para las plantaciones de algodón. Bueno, ya para ahí hubo el tiempo de la abolición de la esclavitud en los años 1800. Pero sin embargo, todavía África era un país donde se extraían esclavos y era uno de los principales recursos. Por lo tanto, la B es incorrecta. Quiere decir que aquí nos está quedando entre la C y la D. Reducción de las desigualdades sociales entre imperios y colonias. ¿Ustedes creen que eso es posible? La opción C. Es posible que se redujo la desigualdad que había entre un territorio como Costa Rica, que era rural en esos años, versus una colonia, un país como España, que todavía está dominado por un rey y tenía su poderío económico. No creo yo, No. jamás. Y por descarte nos estaría quedando la D.
Y si aplicamos la regla de la más larga, casi siempre es la correcta, la D le cae todos los méritos. Entonces, 1D. Modificación de condiciones de vida en las regiones colonizadas. Y se dieron. ¿Cómo qué? Construcción de ferrocarril al Caribe, en el caso de Costa Rica. Expansión de la plantación bananera. Había explotación de cacao. El café se limitaba solo al Valle Central por los motivos del clima. El café no servía en las zonas húmedas, como en Limón, como en Guanacaste, como en Punta Arenas. Pero en esos lugares, en Punta Arenas y en Limón, sí se pudo aprovechar el banano. Y fue parte de la expansión agrícola que hubo por parte de los imperios. En el caso del banano en Costa Rica, el imperio que desarrolló esta actividad fue, ¿cuál país? ¿A quién pertenecían las bananeras de Costa Rica? Una pista. El loco Murdoch de los Magníficos tiene un montón de hectáreas de plantación en la zona de Cariari y Guapiles. ¿De dónde es el loco Murdoch? De los Magníficos. Eso sí lo sabía que eran los magníficos, pero... No, pero ¿de dónde es? De Estados Unidos. Por lo tanto, Costa Rica era, en parte, a pesar de que ya había obtenido su independencia, era una colonia que le brindaba beneficios a Estados Unidos. Entonces, 1D. Vamos a la pregunta 2. Lea el siguiente texto. Vean, todas las preguntas vienen así, de leer el texto, y el texto a ustedes les brinda pistas. Y yo les voy a enseñar a ir buscando pistas. Vamos a la 2. Los países europeos, especialmente Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, se extendieron primero de forma no oficial y más tarde anexaron sus territorios formando colonias en África, Asia y en algunas islas del Pacífico. El imperialismo implicó además una expansión comercial. Por cierto, ¿sí se ve bien la pantalla? ¿Sí se puede notar bien? Sí. Ok, Sí, ahí lo amplío un poquito. Colonias en África, Asia y algunas islas del Pacífico. El imperialismo implicó además una expansión comercial y nuevas fuentes de recursos para las potencias colonizadoras. El dominio político, la ocupación militar y la explotación sistemática de las colonias, las cuales perdieron su soberanía. Caso de Costa Rica, las plantaciones de banano donde la ley no existía y el que mandaba era la empresa. La empresa bananera decidía quiénes y por quién iban a votar en las elecciones nacionales. Y el candidato, porque el que iba a quedar, era amigo de las empresas bananeras. Entonces había un enlace de argolla. Había una argolla entre la parte política y los empresarios de las bananeras que venían desde Estados Unidos. Por eso Nicaragua tuvo dictadura, por eso Costa Rica no vivió una dictadura en sí, pero todo lo que decía Estados Unidos y la bananera, Costa Rica lo obedecía, empezando porque no pagaban impuestos y no había seguro social. Y todos estos detalles se van a ver en la huelga del 34, la huelga bananera, y se va a ver también en un libro que se llama Mamita Yunay. Antes se veía en el colegio del día, no sé ahora. En el texto anterior, durante el imperialismo europeo, las potencias desarrollaron capacidad de, ojo, las potencias, o sea, los grandes países, desarrollaron una capacidad, vamos a ver cuál es, generar un impacto político y económico en los territorios colonizados. ¿Se les parece? ¿Cómo? Poniendo un presidente, manipulando las elecciones, diciendo quién podía y quién no podía votar. Y en la parte económica, evadir impuestos y pagar lo que les diera la gana a los empleados. Eso sucedió en Limón. Sí. Ok, ahora resulta que si la más larga es la correcta, ¿es cuál? Sí. La... Ven, estos son exámenes Porque fáciles. nosotros no. 2A.
Vamos a descartar las otras tres por lo siguiente. Garantizar el respeto de los derechos humanos en África y Asia. Nunca. A Inglaterra no le Jamás en importaba la eso, ni a vida. Estados Unidos. Eliminar las diferencias culturales de los países colonizadores. Tampoco. Nunca. Si cada quien quería ser superior, ¿cómo van a querer ser iguales? Y la D, propiciar equidad social en los territorios coloniales. Ustedes creen que una empresa extranjera como la United Fruit Company en aquel momento, o el Fondo Monetario Internacional, es el que está ahorita metido en la Asamblea Legislativa pulseando que aprueben la ley de los nuevos impuestos, o una empresa como Del Monte, que es la gran productora de piña en el sur, ¿ustedes piensan que una empresa como esa le va a interesar que todos los costarricenses estén económicamente bien? No, Jamás. A ellos les sirve bien tener, propio. perdón, Buscan el bien propio. exacto. Eso por un lado. Y otra situación, entre más pobre esté la población, menos van a pagar y más van a ganar. Vea, a mí me da cólera ver cuando dice que el beneficio no sé qué de Dota vendió una fanega de café en $35,000. ¿Y cuánto le pagan a los pobres indígenas o a los nicaragüenses cuando vienen a coger café? Desde que yo tengo conciencia está como en 1,000 colones la cajuela. Si es que no están menos. Desde que yo cogía café en mis tiempos de juventud, dijo, está en 1,000 colones la cajuela. ¿Sí? Y si pueden, le bajan a uno. Ven las cosas. O sea, Pero el abono también es caro. no, estamos de acuerdo. Pero el asunto del abono tiene otro trasfondo. Y resulta que el café, Y los insumos. resulta que hay variedades de café que son más resistentes a la roya y que producen más cantidad. Al ICAFE no le sirve traerlas, porque si las trae, muchos finqueros se harían millonarios. Así de simple. Hay un café, no recuerdo, no es el Geisha. Hay un El café, catimor. es el Catimor. Bueno, El les voy a catimor enseñar, da un buen grande y es de, no se enferma mucho. pero es que aquí hay Catimor, pero les Pero voy no a da una enseñar. buena taza. Ujú. A mí me gustan las buenas tazas, más que todas esas gruesitas de cerámica que les dura mucho el calorcito. Ajá. O ese hay que saberlo coger, hay que cogerlo bien, bien madurito. También se desesperan y no le dan tiempo. Ujú. Yo un día me quedé asustado con unas plantas que tenían en Colombia. Voy a ver si Ujú. de alta producción. Y que producían gran cantidad del año. O sea, qué sé yo, una o dos cosechas. Pero cuando la gente le dice al ICAFE, ¿por qué ustedes no facilitan traer esos productos que son más resistentes a las plagas, que ocupan menos insumos, que van a generar mayor cantidad? Lo que dicen los desde el ICAFE es que se caería el precio. Esas matas no las tenemos acá. No. Ah, y espérense para que vean unas que yo me asombro, eso es. Y el ICAFE dice que es por eso. Ay, es que a dónde fue que vi esa planta, no recuerdo en qué país era, si era en la India o en Colombia. Era una barbaridad lo que producen ellas, producen hasta el suelo, es como ver un arbolito de murtas no, del otro, que jauticaba, que producen desde el suelo. Ujú. Voy a ver si alguna hora la abre, está como muy lento el internet. Bueno, vean la cantidad de granos de una mata de esas. Sí. ¿Y por qué aquí no la tenemos? Porque el ICAFE dice que es peligroso traerla, aunque sea más resistente, porque se va a caer el precio. O sea, no les interesa que la gente salga adelante, porque les sirve tener una servidumbre. Les sirve. ¿Será este café robusta?
Vamos a ver si hay alguna. Esto es bueno compararlo siempre. Yo siempre les digo, hay que comparar las cosas. Imágenes de plantas de café robusta. Vamos a ver si es este. Es bueno comparar porque así entendemos qué es lo que sucede, por qué sucede y cómo sucede. O sea, ahí entendemos por qué. Vean, vean la cantidad de café, tal vez con menos insumos, con menos plagas. Ah, pero aquí no quieren traerlo. No, en qué belleza. Esto hasta que dan ganas de ir a meterse un cafetal. O sea, si usted no saca una cajuela en una mata, y no está haciendo nada. Pero entonces quiere decir que hay intereses desde afuera para que la gente no salga adelante. Al tener gente que no sale adelante, van a tener mano de obra gratis o barata por el resto de la vida. Es un proceso parecido a una esclavitud, a una semi-esclavitud. Ok, vamos a la que sigue. Entonces, la 2 es la A. Primero, porque eso es lo que buscaba, generar un impacto político económico, o sea, tener dominación en lo político y en lo económico, en el dinero. Y también porque si la más larga es la correcta, pues es la A. Yo siento que muchas veces el MEP, y les voy a poner el caso, le queda la más larga como correcta, porque a veces las preguntas están tan mal planteadas que hay que explicar mucho para deducir que es la correcta. No sé quién me dijo que se había ido por marcando solo las largas sin leer el examen y que le había ido muy bien. No sé qué tan cierto sea. Esa persona me dijo eso y me dice, profe, pasé por el consejo, no porque estudié. Lean bien, de consejo, lean bien y consideren esa opción. Ok, número 3. La Primera Guerra Mundial deja como consecuencia una gran devastación demográfica, o sea, murió población y social, así como una fuerte crisis económica, desapareciendo 4 imperios que fueron el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. O sea, desaparece el imperio del país alemán, desapareció el imperio ruso, pasó a ser un país comunista, se llama la Revolución Rusa. Austria-Hungría se dividió en un montón de países como Austria y Hungría, que es pregunta que siempre viene en el examen, y el imperio otomano era un imperio árabe que llegaba hasta España. Desde el norte de África, Medio Oriente y hasta España, dominado por gente de origen árabe o musulmana. Además, se formaron nuevos países provocando cambios demográficos en Europa Central. No obstante, sus secuelas y descontentos dieron pie a que años más tarde se iniciara una guerra aún más devastadora, lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Mundial, caracterizada por el nacionalismo, que el nacionalismo era lo que había en Alemania, en Italia y también en Rusia, donde la gente se creía superior a otras culturas, donde ellos tenían un fuerte amor y fervor a la patria, y si alguien les ofendía al país, ellos estaban dispuestos a pelear y morir por defender al país. Donde me quedé, la violencia y el desarrollo de rivalidades con consecuencias geopolíticas, o sea, consecuencias de tipo territorial y problemas políticos. Territorial en sentido de luchas por ver quién dominaba mayor cantidad de territorio o por correr la frontera. Quiere decir que el conflicto que hay entre Costa Rica y Nicaragua por la isla Calero es un conflicto de tipo geopolítico, o sea, tiene que ver con tierra y con leyes. Según el texto anterior, las guerras a escala global, lo que hoy conocemos guerras mundiales, desarrolladas en la primera mitad del siglo XX generaron, o sea, la primera y segunda, generaron procesos de colonización pacífica. No. Ya esa quedó descartadísima.
No hubo procesos de colonización pacífica. En ningún momento los japoneses llegaron y le dijeron a los chinos, ay, chinitos, pobrecitos, ustedes, vamos a meternos a ayudarles. No, fue una invasión violenta. Después, Japón se metió en Rusia por la fuerza. Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor y y en Filipinas y en las Islas Marshall. O sea, esa A queda descartada. Acuerdos internacionales para eliminar gradualmente los ejércitos profesionales. Tampoco, porque si eso se hubiera logrado, no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial. El único que se vio obligado a eliminar sus ejércitos fue Alemania, porque fue la perdedora de la Gran Guerra, de la primera. Entonces, A y B descartadas. Ahora vean lo curioso, está entre las dos más largas, otra vez. Tratados multinacionales para eliminar las diferencias surgidas a partir del proceso de la Guerra Fría. Consejo, apunten a la par de Guerra Fría o escriban por ahí, Guerra Fría de 1945 a 1989. Apúntenlo por ahí, a la par de esa respuesta. Y, 1945 a 1989. ajá, 45 termina la Segunda Guerra Mundial y automáticamente inicia el proceso de Guerra Fría, que fue una guerra entre Estados Unidos y Rusia donde ninguno de los dos se dispara entre sí. Era una competencia a ver quién salía mejor, se desarrollaba más económicamente y a la vez tener mayor dominio sobre otros países. Estados Unidos regalaba dólares a cambio de dominar y Rusia regalaba rublos o moneda rusa y armas y carros y tanques a cambio de dominar. De ahí que hoy en día Nicaragua tiene un gobierno que China y Rusia le regalan todo, igual a Venezuela y a Cuba, mientras Estados Unidos viene y nos habla a los costarricenses al oído y nos dicen, esos condenados están, vean cómo tiene la economía por el suelo, no, mejor inviertan con nosotros, bajemos los impuestos a las grandes empresas y metamos impuestos a los salarios. El mundo se mueve Por eso así. se llamaba Guerra Fría. Exacto, porque fue un conflicto donde no hubo un contacto directo entre los dos países, Estados Unidos y Rusia. Por eso se llamó Guerra Fría. Ahora, si acá dice, y ustedes acaban de apuntar que la Guerra Fría fue del 45 al 89, y nos vamos a la pregunta que dice, desarrolladas en la primera mitad del siglo XX, o sea, del año 1900 a 1950, no podemos ubicar la Guerra Fría como una respuesta posible. Porque los periodos de historia ya casi se me terminan 10 minutos. Entonces, salgo y reinicio y todo, ¿verdad? Ya saben, ustedes no salgan. O sea, esa se queda descartada porque la Guerra Fría sucedió en la otra mitad del siglo XX, no la que está preguntando el examen. Por descarte y por ser la más larga y por el contexto de lo que dice, la única posible es la D, transformaciones en la estructura social, económica, política de las sociedades que fueron escenarios de los conflictos bélicos. Correcto. Austria-Hungría se separa un montón de países en la Primera Guerra y muchos van alcanzando su independencia. Algunos se hicieron comunistas, otros se pasaron del lado de Estados Unidos. Después, Alemania era un gran imperio y cayó en la primera, trató de invadir los territorios que había perdido en la segunda y aún así volvió a quedar más bien dividida en la Alemania capitalista y en la Alemania comunista. Una apoyada por Estados Unidos, la otra apoyada por Rusia, hasta 1990. Que las dos, en el medio de la caída del muro de Berlín, las dos se unen. Entonces, esos son conflictos y cambios y transformaciones en procesos sociales, en economía y en política de los escenarios de la guerra. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Exactamente. Y se dieron durante la primera mitad del siglo XX.
La mayoría de países que pertenecían a Austria-Hungría se independizan antes de 1950, por lo tanto sí están en ese periodo de historia. Número 4. Lea la siguiente información. Propiciaron el desarrollo social y económico en condiciones de equidad, tanto en países en conflicto como en los territorios periféricos. Erradicaron las diferencias económicas y culturales existentes entre las sociedades europeas y los territorios colonizados. Causaron la muerte de familias, escasez de recursos básicos, la hambruna y destrucción de ciudades. Ya con esto me suena a que va a preguntar por daños de las guerras. Y la 4, provocaron devastación y militarización. Militarización estamos hablando de o que el pueblo se mande a las armas. Bueno, más que todo anda por ahí. El pueblo se arme y se vaya a pelear, ya sea por buscar una independencia o por apoyar a un X candidato político. En Costa Rica hubo un proceso de militarización, que fue cuando la gente se unió a apoyar a Pepe Figueres para sacar del poder a Calderón Guardia. Entonces, provocaron devastación y militarización de los espacios públicos y cambios de la dinámica cotidiana de las personas. O sea, las ciudades dejaron de ser ciudades y pasaron a ser campos de batalla. Eso es lo que dice la 4. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles números de las anteriores identifican dos impactos generados en las sociedades que vieron las guerras desarrolladas a escala global durante la primera mitad del siglo XX? O sea, consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que le están preguntando. Ahora sí, la 1, propiciaron desarrollo. ¿Ustedes creen que las guerras propician desarrollo? Yo desde ahí la descartaría. Correcto. Y eliminamos la A y la B de una vez, porque tienen la 1 como opción. Ya tenemos el comodín del 50-50. Ahora, a número 2, erradicaron las diferencias económicas y culturales existentes. Jamás, sino más bien se acentuaron o se levantaron más. Entonces, 1 y 2 eliminadas del mapa. Y la única respuesta que no tiene ni 1 ni 2 es la Y la 4. tan fácil como es. ¿Y las guerras causan muerte de familias? Sí. ¿Causan escasez de recursos básicos como el arroz, los frijoles, la gasolina? Sí. ¿Causan hambruna? Por supuesto. ¿Destruyen ciudades? Ay, ¿ni para qué? ¿Provocan devastación y militarización de las zonas públicas? Pues sí. Entonces, la opción correcta es la D. Ven que esto es mucho de, aunque ustedes no sepan la materia, leyendo e interpretando, la logran. Y la misma pregunta les dice a ustedes la respuesta. Entonces, la 4 es la D. Nos vamos a la siguiente. Pregunta 5. En 1922, tras el triunfo de la revolución bolchevique, eso fue la revolución rusa, que mataron los zares y después empezó un proceso de batalla entre dos partidos políticos y gana el partido bolchevique, surgió un estado federal socialista. Los estados socialistas lo que buscan es que todo el mundo coma lo mismo, que todo el mundo gane lo mismo, que todas las personas tengan la misma cantidad de tierra, similar a lo que hay en Cuba. En Cuba no existe la propiedad privada, la propiedad del Estado. Si yo quiero cambiar mi propiedad porque me queda más cerca de X trabajo, no puedo venderla. Tengo que hacer una permuta y el Estado tiene que estar de acuerdo. La permuta es un intercambio. Pero yo no puedo vender mi propiedad ni puedo comprar. ¿Con quién lo intercambian? ¿Con otra persona o con el Estado? Con otra persona y el Estado va a ser de abogado. Esos son permutas. El Estado tiene que estar de acuerdo. Esos son permutas. Los permutas son cambios. Eso era lo que querían hacer los rusos. ¿Ah? Nunca había escuchado eso yo. Esto sucedió y les voy a contar por qué. Porque antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, antes de 1910 y 1914, en Rusia siempre han habido zares. Los zares es como decir rey en ruso. Al igual que los imperios que tenían rey, los reyes vivían como reyes y el 99% de la población vivía como pobre. Y todo le pertenecía al rey. Entonces, una serie de pensadores dijeron, hay que derrocar al rey
matar a la familia para que no quede heredero y repartir todo, o sea, que todo pase a nombre del Estado y que el Estado le dé a todos por igual un pedacito. Eso se llamó reforma agraria. En Costa Rica hubo reformas agrarias, por eso nació el INTER, lo que antes se llamaba AIDA y hace muchos años se llamaba AIDO, que es agarrar territorios desocupados de personas que no las trabajan y repartirlas en pedacitos para darle vivienda o finquitas para que la gente pequeña pueda producir arroz, frijoles, maíz. ¿Qué pasó? Muchas de esas propiedades en Costa Rica se las dejaron políticos. Incluso hay uno que tiene como 3.000 hectáreas en Guanacaste. Creo que se llama Bernal Jiménez, presidente del Partido de Liberación Nacional. Y quedamos en lo mismo, porque se hizo, pero solo para ellos, no para el pueblo. Exacto. Entonces, venía con un principio bueno, pero la gente se corrompió y echó a perder el negocio. En Rusia sucedió lo mismo. Eso fue parte de la revolución socialista o de la revolución o la creación de un Estado socialista en Rusia. Desplazó a la monarquía, o sea, mataron a la familia real, dando paso a un gobierno centralizado y de partido único. Al día de hoy, el único partido que manda en Rusia es el Partido Comunista. El único partido que manda en China es el Partido Comunista. El único partido en Cuba es el Partido Comunista. El único partido en Nicaragua, Frente Sandinista, Liberación Nacional, Comunista. El único partido de Venezuela, no recuerdo cómo se llama el de Maduro, pero ellos hacen llamar la Revolución Bolivariana. Ese es el nombre bonito que ellos le tienen, pero en sí es comunista. Todo dentro del Estado, nada fuera de él. El Estado es dueño de todo. Esos son países comunistas en este momento. Ok, en el marco del escenario geopolítico mundial de la primera mitad del siglo XX, el texto anterior identifica uno de los cambios propiciados por la Revolución Rusa con la desintegración del bloque socialista de Europa Oriental, la inclusión del imperio zarista ya casi se me corta, la inclusión del imperio zarista al denominado Pacto de Acero, el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o el fortalecimiento del poder económico y del poder político y económico del régimen zarista. En este caso, la D, aunque sea la más larga, no es la correcta, porque al zar y a su familia, o sea, al rey ruso, lo mataron y a su familia. Por lo tanto, se dio un debilitamiento del poder. Entonces, a pesar de que la de la más larga, en este caso la correcta, no es la D. Es la C. Porque cuando en Rusia se da este golpe de Estado y aparece la revolución bolchevique y un único partido político, automáticamente se crea un Estado gigantesco de un montón de países que se